vamos a hablar entre otros del norovirus y rotavirus, que son los que producen enfermedades diarreicas, y los calicivirus y los adenovirus, pero mientras que otros, como el poliovirus, los coxsackies, los ecovirus y los enterovirus, producen enfermedad fuera del tubo digestivo, pero la segunda replicación es a nivel entérico. ¿Okay? Entonces, por eso es que están relacionados en este grupo. Los virus del polio, coxsackie y ecovirus son bien conocidos porque producen enfermedades del sistema nervioso central, como son la meningitis, la encefalitis y la poliomielitis, ¿cierto? Y los coxsackies además producen enfermedades mano, pie y boca y la miocarditis. Y hay el enterovirus D68 que causa una mielitis flácida aguda parecida a la del polio. Los que afectan tejidos fuera del tubo digestivo son miembros del grupo de llamados enterovirus, pero son todos de la familia picornavirus, que ya nos acordamos que era picornavirus, ¿cierto? ¿Qué era? Los virus más pequeños. De los pequeños. Los virus más pequeños, RNA. Mire, ahí está toda la descripción. Picorna virus. Se refiere, cuando hablamos de enterovirus, pues es al tubo digestivo. Obviamente al tejido del estómago no lo impactan, pero lo que sucede es que, digamos que la evacuación del contenido gástrico se demora por lo que está pasando a nivel entérico, ¿cierto? Y entonces eso produce dolor y demás. Y se replican en el enterocito y la fuente de donde se excretan y donde se mantienen y con la cual se genera la infección, que son las heces, porque ¿dónde más van a salir los virus? Pues en las heces. Digamos que con los acueductos, la cloración del agua, el buen lavado de manos, las vacunas, pues se ha disminuido la incidencia de algunos de ellos, ¿sí? Ya los que no son enteropatógenos, pues las enfermedades son enfermedades complicadas. La primera replicación es a nivel de la vía respiratoria superior y ya todo el tropismo que lo hace a nivel del sistema nervioso central. Vamos a empezar por los norovirus. Vamos a empezar por los enteropatógenos. Entonces son los que producen diarreas, ¿ok? Vamos a empezar por los que producen diarreas. El norovirus es una de las causas más frecuentes de la gastroenteritis viral en adultos en el mundo. ¿Qué es una gastroenteritis? Inflamación gástrica. Una inflamación del tejido, del tejido del intestino delgado, del intestino grueso y de parte del estómago. ¿Okay? El estómago no se afecta, pero pues se disminuye la evacuación del contenido gástrico. El norovirus es también la causa más común de gastroenteritis viral en niños en países como los Estados Unidos, porque anteriormente era el rotavirus y en nuestros países también. ¿Por qué ha disminuido la incidencia del rotavirus? Por la vacuna. Está dentro del esquema de vacunación, en Colombia también. Y entonces, obviamente, eso pues baja la incidencia, porque el rotavirus es el virus que de mayor, digamos, incidencia en los lactantes. Y había los niños, los lactantes que eran de bajo peso, con desnutrición o que eran prematuros y demás, podía ser una causa de alta morbimortalidad. De hecho, las diarreas todavía producen una gran cantidad de morbimortalidad en todo el mundo, porque estos son virus que son cosmopolitas, no son endémicos, no, son virus que se encuentran en todas partes del mundo y todas, en algún momento, los niños tienen procesos diarreicos. El virus del norovirus es un norovirus importante y recibe su nombre de un brote de gastroenteritis en una escuela en Ohio, un pueblo llamado Norwood, y ahí fueron de los aislados. El norovirus es un miembro de la familia de los calicivirus. Mire, los virus de las diarreas son sin envoltura. Y cuando nosotros hablamos de las generalidades de los virus, dijimos que generalmente los que no estaban envueltos eran ¿qué?
al pH, a los cambios de ambiente, es decir, por ejemplo, pasan exactamente del intestino a estar en el ambiente. Entonces ahí son más, digamos que son más resistentes a condiciones adversas y eso lo hace más fácilmente que se pueda transmitir y contagiar a las personas. Tiene un genoma de RNA de polaridad positiva, monocatenario, no segmentado, lo que nos da una ventaja a nosotros porque entre más segmentos tenga un genoma de un virus, pues eso hace que haya más intercambios y reordenamientos, ¿cierto? Y entonces eso hace que pues se represente de manera diferente y por eso es que puede afectar a distintas poblaciones. No hay polimerasa dentro del virion. Generalmente los virus RNA de polaridad positiva pues no tienen la polimerasa. ¿Por qué será? Porque ya tienen RNA mensajero, ¿cierto? ¿Sí o no? Y la encuentra dentro de los veros ya para hacer la transcripción, ya todo lo que tiene que hacer. Son calicivirus porque tienen una forma como una de la familia Caliciviridae y tienen forma de cáliz, así como una copa. Se le pueden ver 10 picos, 32 depresiones y hay 2 o más serotipos. ¿Qué es un serotipo? Forma del vino. Exactamente, antigénicamente diferente, ¿sí? Dentro del mismo género y especie hay distintos serotipos. No sé, más o menos se han identificado 6 genogrupos, lo que quiere decir que nosotros tenemos que formar anticuerpos específicos contra esos serogrupos y que si van a hacer vacunas, tienen que hacerlas con los diferentes serogrupos que estén circulando en el sitio donde hacen las vacunas. Generalmente las hacen con más de un serotipo, ¿cierto? Y la mayoría de las infecciones humanas están causadas por los miembros del genogrupo 2. Se sabe que el virus se une a los antígenos del grupo sanguíneo en la superficie de la mucosa intestinal. Recuerden que hay células y demás. La replicación se produce en el citoplasma de la célula del hospedero. La mayor parte del genoma de RNA de cadena positiva se traduce aquí en un gran polipéptido, precursor de proteasa que codifica para y por el vidrio, luego se extiende, se forman nuevas proteínas, las proteínas no estructurales y una polimerasa de RNA y una helicasa. Después hay un segundo marco de lectura abierto que codifica proteína de la cápside 1 y otro que codifica para la cápside 2, otra proteína, y luego hay un ensamblaje en el citoplasma, porque como son de RNA, pues generalmente lo que sucede, todo sucede en el citoplasma. ¿Cómo nos contagiamos nosotros por este tipo de virus? Pues por vía fecal oral. Generalmente por aguas contaminadas, ingestión de mariscos que provengan de aguas donde está contaminada, y se ha encontrado que está relacionado, por ejemplo, en grandes grupos que están conviviendo juntos durante mucho tiempo. Se ha encontrado como factor productor de diarreas en cruceros, sobre todo en región en lo que suceda en el del Caribe, en escuelas, en campamentos, en hospitales y en geriátricos. Generalmente pues porque hay, digamos, una de las personas tiene el proceso infeccioso y como están todos conviviendo ahí, y a veces, o las personas que están preparando los alimentos, puede ser la persona que sea el paciente cero, ¿no? Y entonces de ahí es que surgen este tipo de enfermedades. La transmisión de persona a persona también sucede, y ahí en esos entornos grupales. Se ha encontrado que hay calicivirus en los animales, pero no causan enfermedad en los humanos. ¿Por qué? No, así son. ¿Pero por qué? Porque generalmente hay
Por el PDS, los receptores. El receptor. Sí, cuando no tenemos nosotros el receptor específico, el problema es que los virus puedan hacer reordenamientos y en su superficie tengan otra estructura que le permita encontrar un receptor en las células nuestras, que es lo que ha pasado cuando hay un salto de especie, ¿no? La infección es rápida y efectiva porque las diarreas se presentan más o menos rápido de acuerdo a la dosis infecciosa y a la respuesta inmune. ¿Esa es la que por la pequeña dosis infectó mucho? O sea, hay microorganismos, hay agentes infecciosos que necesitan una gran cantidad de agente infeccioso en el vehículo con el cual nos infectamos, y en cambio hay otros que necesitan baja dosis infecciosa. Cuando hablamos de la chiguela, ¿se acuerdan que dijimos que la dosis infecciosa era baja? Pues en este también. Entonces, con una poca carga viral que venga en el alimento que uno consume o de golpe en la saliva de la persona con la que estamos conversando, y de alguna manera pues nos llevamos las manos a la boca o bueno, lo que sea, fómites y demás, pues ahí empieza la infección. El problema es que la persona está excretando virus antes del inicio de los síntomas. Entonces usted no sabe si la persona está enferma o no. Y después, varias semanas después, como todos estos virus siguen haciendo en las excretas, en las heces, sigue habiendo virus. ¿Okay? Son resistentes a la inactivación por cloro y al secado en el medio ambiente, y eso se lo da mucho su conformación. Se cree que además sigue siendo infectante durante muchos días en el agua, en los alimentos crudos, en las superficies ambientales, como las manijas de las puertas. Y mire que ahí es muy fácil infectarse, ¿cierto? Por ejemplo, uno entra al baño. ¿Cuándo las manijas? Las manijas de los baños, de las puertas. Sí, las manijas, eso de acá. Donde uno pone la manita para entrar, para soltar la llave del baño. ¿Y cómo? Pues si no sé. Pues si está sucio y ya ¿con uno qué va a se salir limpia del la baño? cola con la mano? Sí, a no ser que se bañe. Pero en un baño público, pues está como difícil. A no ser que haya ahora, como en Japón allá no hay papel higiénico ni nada de eso. Ahí le lavan el jabón. Entonces, y ese es otro, si el jabón es sólido, también dicen que queda ahí. Sí, ahora, pero si usted, fíjense que ponen esas cosas para uno sacar el jabón y casi que le toca un jarro así duro para que salga. Entonces, si el anterior la dejó ahí la manita puesta. Pero entonces, uno tendría que vivir como encerrado en una pieza, como un gran millonario que hubo por ahí que murió loco, y entonces Howard Hughes, él no salió, no volvió a salir. Bueno, para eso tiene un sistema inmune, ¿sí? Y si uno entra al baño y sale, pues ¿qué es lo que tiene que hacer? Lavarse las manos. Pero antes y después, no después. ¿Cuántas veces quiera? ¿Sí? ¿Cuántas veces quiera? No, durante no puede comer. Listo, pero mire, que esa es otra. Ahí cuando me preguntaron que, por ejemplo, ¿por qué en un crucero? ¿Sí? Yo ya les compartí eso desde el martes de la semana pasada. Reclámenle a sus otros compañeros. Esa sería una fuente de infección, ¿cierto? Bueno, el virus llega hasta la mucosa del tubo digestivo. La diarrea es acuosa, sin eritrocitos ni leucocitos. Y se cree que la diarrea sucede porque las vellosidades dejan de absorber y la consiguiente no hay captación de electrolitos. Ahí, ¿cuál es el problema, por ejemplo? El desequilibrio electrolítico, ¿cierto? Entonces, dependiendo mucho de la edad del paciente, pues es menos o más grave. Una persona joven, inmunocompetente, porque las diarreas en personas inmunocomprometidas sí son un poco complicadas, ¿sí? Porque digamos que no es un solo agente infeccioso el que afecta a la persona inmunocomprometida, sino más de un agente infeccioso, y eso le hace perder peso, le hace perder absorción. Porque el otro problema de las diarreas, por ejemplo en los niños que se deshidratan tan rápido y tan fácil, es que dejan de absorber nutrientes. Entonces en un niño eso también es un problema.
Hay afectación de los enterocitos, aumento de la secreción de líquidos en la luz intestinal. Como hay aumento de líquidos a la luz intestinal, pues puede producir cólico en la persona que sufre este tipo de diarrea. La inmunidad generalmente es breve porque podemos sufrir de reinfecciones, porque las cepas cambian más o menos de 2 a 4 años, causan infecciones generalizadas. ¿Por lo que se necesitaba? No, pero como acuérdense que cuando salen de la célula del hospedero a veces se llevan alguna consistente, alguna estructura o algún marcador que sea de... Fíjense que a nadie le da generalmente el mismo estado parecido, tiene un comportamiento, pero por lo general cambian cuando hacen rotaciones en poblaciones grandes. La inmunidad de tipo de anticuerpos. ¿Qué van a encontrar o cuál va a ser el motivo de consulta? La enfermedad se caracteriza por el inicio repentino y no solo diarrea, no solo diarreica, sino emética, con febrículas y cólicos abdominales. Ninguna de las 2 evacuaciones tiene sangre, ¿sí? Generalmente puede durar de 2 a 3 días, autolimitada, o sea, es lo que se considera una diarrea aguda, ¿cierto? ¿Cuándo dejaría de ser una diarrea aguda y se convertiría en una diarrea crónica? Dura mucho Cuando pasa tiempo. más de 2 o 3 días. No. Se habla de diarreas crónicas cuando están más o menos 3 o 4 semanas. ¿Tanto tiempo con diarrea? ¿El equilibrio? Es que estos virus son autolimitados, pero hay agentes infecciosos que no son autolimitados. Y hay personas, a ver, una persona sana, cuando digo sana me refiero al sistema inmune, en una edad donde pueda tolerar este tipo de infecciones, pues fácilmente resuelve en 2 a 3 días. El problema de la diarrea es cuando en quienes se vuelven crónicas en pacientes inmunocomprometidos, ¿ok? Entonces ahí sí ya, pues, digamos que eso ya está. El sistema inmune que cuida los sistemas. No tiene secuelas a largo plazo, solo en los pacientes inmunocomprometidos, que ya se puede volver crónico. Bueno, en algunos pacientes, además también inmunocomprometidos, puede pasar por la vía hematógena, pasar la barrera hematoencefálica y producir ya una afectación a nivel del sistema nervioso central. Digamos que eso no es lo más frecuente, pero todo depende del paciente, ¿cierto? Del estado de salud del paciente. No es lo mismo una diarrea. Bueno, la otra cosa es que generalmente no consultan porque la gente se automedica o le echa la culpa a los pobres protozoarios. ¿Cuáles son? Las amebias. El virus se elimina en las heces y la Escherichia coli es un ¿qué? No, yo dije protozoarios, cuidadito. La Escherichia no, está nueva. No es lo mismo, se parece pero no es lo mismo. Si el virus se elimina en las heces durante 7 a 10 días y ahí así es como se mantiene, ¿sí? Así es como se mantiene. Alrededor del 30% de las infecciones por norovirus son asintomáticas. ¿Cómo se hace el diagnóstico y el tratamiento? Pues el diagnóstico generalmente como es autolimitada y todo lo demás, pues no digamos que no es la causa. Bueno, los niños sí, un lactante o un niño sí se consulta por diarrea. 3 días y ya la mamá está consultada. ¿Ok? Hay pruebas de PCR, ahora hay pruebas rápidas de PCR. No hay un tratamiento específico para el virus. Lo que se tratan son los síntomas. ¿Ok? No hay vacuna y es clave la higiene personal, lavarse las manos, las medidas de salud pública, o sea, los acueductos, todo eso, el manejo de las aguas residuales, las basuras deben estar tapadas y todo eso, y la desinfección de superficies contaminadas. Ahora rotavirus. Este señor era la causa de la mayoría de las diarreas de los niños más o menos hasta los 6 u 8 meses. Se cree que el niño al llegar a los 2 años ya le ha dado una diarrea por rotavirus. ¿Cómo se sabe? Con anticuerpos, ¿no?
Es la causa más común de gastroenteritis viral, especialmente en niños pequeños, o sea, en lactante y primera infancia, más o menos hasta los 2 o 3 años y cuando empiezan a ir al jardín y todo. El rotavirus tiene un genoma de RNA bicatenario segmentado, rodeado por una capa icosaédrica de doble cadena sin envoltura, y seguimos con las mismas características. Un agente infeccioso que tolera el cambio de pH, el cambio de temperatura, bueno, todo eso. Tiene el virus contiene una polimerasa de RNA porque la necesita, ¿cierto? Porque es un virus bicatenario. Se requiere una polimerasa del virus porque las células humanas no tienen una polimerasa de RNA que llegue a sintetizar RNA mensajero a partir de esa plantilla de doble cadena. Se hablan de más o menos 6 serotipos de rotavirus humano. La proteína de la superficie externa, también conocida como una hemoglobina viral, es el antígeno específico de cada tipo y provoca anticuerpos protectores. Algunos animales domésticos están infectados también, pero son propias de animales, pues de ellos, de esa especie, y no son una fuente de enfermedad humana. ¿Cómo se hace la replicación? Y bueno, esta es porque es doble cadena propia, ¿sí? Se adhiere a la superficie celular en el sitio del receptor beta adrenérgico, entra, se desnuda, queda el RNA, dependiente, pues busca la polimerasa y forma, digamos, dice que los 11 más o menos RNA mensajeros se traducen en el número correspondiente de proteínas estructurales y no estructurales. Se sintetizan las cadenas negativas y cuando se sintetiza la cadena negativa pues sirve de plantilla para la cadena positiva, ¿ok? Del genoma de la descendencia. Se forma la proteína de la cápside, se forma la cápside, envuelve la cadena, el genoma y el virus se no, tranquila, ¿qué le pasó? Y la lisis, el virus produce lisis de la célula, no gemación, ¿ok? ¿Cómo se infectan los niños? Generalmente por la vía fecal oral. Entonces, el niño que viene, pues, alguien le agarra las manitas, el niño se lleva las manitas a la boca, porque si es un lactante todavía le cuidan mucho, bueno, donde los cuidan, ¿sí? Le cuidan el agua, a los bebés, a los lactantes no deben darle agua, pues si está tomando leche materna no tienen que tomar nada más, ¿cierto? La infección existe en todo el mundo y a la edad de 6 años la mayoría de los niños tienen anticuerpos contra al menos un serotipo. Todo lo que el niño se lleve a la boca debe estar desinfectado. Los niños tienen una etapa en que todos se lo llevan a la boca. Algunos no pasan la etapa oral. ¿Ah? ¿Eh? ¿Qué? Sí, ¿Qué? ¿Están hablando otro idioma o qué? Porque yo Que tampoco lo entendí. Digamos, cuando uno coge un lapicero y lo mete a la boca. ¿quién lo manda? ¿Quién lo manda? ¿Quién lo manda? Después, caramba, y todo raro. No, es que uno no se llena la boca y no hay cosas que no se usa. Ha estado todo el día en la calle, pues se monta en el transporte público, se va, no, va. El rotavirus se replica en las células de la mucosa del intestino delgado, igualitico. Recuerden que en la mucosa del intestino delgado tenemos nosotros además inmunoglobulina A y polimorfo nuclear, ¿cierto? Sí, digamos, es parte de la... ¿No le pondieron nada ahorita? Sí. Ya iba a decir. Lo que provoca una secreción excesiva de líquidos y electrolitos a la luz intestinal. Hay pérdida de sal, de glucosa, agua, y eso produce diarrea, inflamación. ¿Qué les pasó? ¿Dónde estaban? Es que nos estaban tomando unas fotos para lo del registro. Sigan. Qué pena. Yo sí dije, pero yo los vi hace rato. Bueno, lo que pasa es que las vellosidades quedan, digamos, capturadas y borradas. Igualita la diarrea no tiene matías, no tiene células de la Cuando una diarrea tiene leucocitos y... cuando produce daño del enterocito, invasión del enterocito. Pero cuando hay Me la ocurre un poquito para allá que estoy grabando. La inflamación se produce porque el microorganismo un virus
sobre el enterocito, borra las vellosidades, desordena, desacopla el enterocito. Entonces eso pues produce inflamación. Todo proceso infeccioso produce inflamación, porque la inflamación es un marcador de la infección, ¿sí o no? Pero no hay Sí. gastroenteritis que no sé qué notan. Así depende de quién la produzca. Claro. Por ejemplo, las diarreas producidas por Shigella, Salmonella son exudativas. O sea, hay hematíes, hay polimorfos, hay mocos. No es sanguinolenta, ocurre el embotellamiento de las vellosidades, lo que disminuye el área de superficie para la absorción. Es como si quedaran todas unidas así. Además, una proteína vegetal no estructural, la 4, actúa como una toxina formadora de poros que produce la liberación de calcio y eso pues aumenta, digamos que la magnitud del proceso que está sucediendo. La inmunidad no está clara, pero teniendo en cuenta que a nivel de mucosas o en las mucosas hay inmunoglobulina, entonces se cree que la inmunidad está dada por eso. La otra cosa es la inmunoglobulina que hay en el calostro de la leche, ¿sí? De la leche materna. Ah, sí. Y eso lo protege más o menos hasta los 6 meses de edad. Y ahí es cuando empiezan a aparecer. Ahora le dicen que lo lacte hasta los 2 años. ¿Sí? ¿Hasta los 2 años? ¿Eso lo que no sé qué? ¿Eso qué? Que le eche Pero otra vez solo los leche primeros hasta 2 los 2 años. años. Ah, no, Porque hasta los 6 meses. no. Complementaria, complementaria. No, pero la pregunta es buena. Hasta los 6 o 7 o 9 meses es pura leche materna. Sí. Y luego entonces le empiezan a que la clara, bueno, ahora le dan el huevo completo, que el huevo completo, que ahora no le dan pan, ahora no le dan ¿Qué juguito? jugos de... No, ahora no le dan jugos, porque el jugo es pura azúcar ahora, entonces le dan azúcar. ¿Sí? Sí, no, ahora no, porque la naranja, eso es pura azúcar de la naranja. Eso es como, se vuelve como tendencia, ¿no? La infección por rotavirus es con náuseas, vómito, diarrea. Obviamente la de gastroenteritis es más grave en los niños porque se deshidratan más fácil. Los síntomas en los adultos son menores, a no ser que sea inmunocomprometidos. ¿Cuáles son las pruebas que se hacen para identificar el microorganismo? Para el rotavirus hoy en día hay pruebas rápidas, ¿sí? Como un cassette, entonces se pone ahí. Y hay otras que son pruebas moleculares, Film and Write, que se hace para eso, y hay pruebas de ELISA. Lo que corresponde, por ejemplo, al coproscópico depende del pH y de las azúcares reductores, porque generalmente afecta a las disacaridasas, es decir, las enzimas que desdoblan disacáridos, ¿sí? Y generalmente esas diarreas son ácidas. ¿Cuáles son los disacáridos? Mono, eso. La lactosa. La galactosa. ¿No? ¿Sí sabe así? No sé, yo pregunto. ¿La glucosa es un disacárido? No. No, está como que mal. Profe, ¿esta no produce aumento de líquidos? Sí, claro. Todas las diarreas hacen que a la luz intestinal haya líquido porque no hay absorción. Y hay pérdida Así de como los líquido. síntomas no está lo del cólico. Sí, pero generalmente produce cólico. ¿Cómo se hace el tratamiento? No hay un tratamiento contra el virus, o sea, específico contra el virus. Lo que sí hay que tratar es la deshidratación, el desequilibrio electrolítico, que en los niños prematuros y de bajo peso, eso puede ser un agravante causante de muerte. Los niños se mueren por rotavirus si no tienen las condiciones adecuadas de tratamiento y si las condiciones de vida del niño no son las adecuadas. Obviamente digamos, en los objetivos no, en lo que se corresponde para la salud de los habitantes del planeta, uno de los propósitos era controlar la enfermedad diarreica aguda.
La enfermedad diarreica aguda en un niño, en un lactante, pues lo atrasa, ¿cierto? En el desarrollo que debe adquirir. Y eso sugiere que las condiciones en las que vive no son las adecuadas. Hay 2 vacunas disponibles contra el rotavirus. En Colombia hay vacuna contra el rotavirus y está en el esquema de vacunación. Ambos contienen virus vivo y se administra por vía oral, vivo atenuado, con el serotipo de rotavirus más común. La otra es una vacuna reagrupada que tiene 5 cepas de rotavirus. Hubo un momento en que las... Profe, y por ejemplo, a nivel clínico, ¿cómo se diferencia este del anterior? Sí. Buena pregunta. Los síntomas son muy parecidos. No, los síntomas son muy parecidos. ¿Cuál es el recurso que se queda en la ayuda del laboratorio? ¿Sí? Porque primero le van a preguntar si el niño está vacunado o no. Pero ahí que lo que hacen es solicitar un coproscópico. Pero de todas maneras, mire, lo que hacen es rehidratar. Y lo que le dicen a la mamá es que no lo deje deshidratar. Sí. Porque es que el niño que se deshidrata es muy facilito que se descompense. Son muy parecidos. Ahí lo que importaría sería hacer una prueba para ver si es rotavirus o es un norovirus. Pero mire, ¿sabe qué hay una diferencia? Que generalmente cuando el niño es lactante antes de los 4, 5 meses, 6 meses, generalmente es un rotavirus. Las primeras diarreas de los niños son por rotavirus. El norovirus es en personas adultas. No quiere decir que a los adultos no nos den una diarrea por rotavirus, pero ya los que no tuvimos vacuna, porque la mayoría que estamos aquí no tenemos vacuna contra rotavirus, pues ¿cómo logramos llegar a esta edad? Por la inmunidad adaptativa y porque las mamás fueron juiciosas, ¿cierto? Sí. Pero sí, son muy parecidas. Y la otra, además, es la edad y el tipo de, digamos, de lo rápido que se pongan algo, se desarrollen los síntomas del proceso diarreico. Pero la edad del lactante, del menor, es la clave. 78. La otra cosa que encontraron es la intussuscepción, que es cuando un asa del intestino se mete dentro de la otra. ¿Sí? Digamos que era lo que se encontraba anteriormente por las vacunas, probablemente ya las han mejorado y hoy en día no se encuentra eso. Los 5 rotavirus de la vacuna reagrupada son un reordenamiento en los que el gen de la proteína de la superficie externa de rotavirus se inserta en una cepa bovina de rotavirus. A veces utilizan, digamos, algo donde poner el antígeno de lo que se necesita para que se una a las células nuestras. ¿Sí? Porque ¿qué es una vacuna? La vacuna lo que hace es producir anticuerpos y generar anticuerpos, pero a veces se necesita algo donde soportar el virus del rotavirus y generalmente es una cepa bovina. La cepa bovina no es patógena para los seres humanos, pero ahí la proteína, le unen una proteína de rotavirus y entonces eso produce una inmunidad protectora de tipo IgA en el tubo digestivo. La otra cosa es que tienen que lograr que el virus se adhiera al enterocito y produzca un proceso parecido, porque si no sucede eso, pues no hay inmunidad. A veces puede ser que no logre replicarse en el enterocito y no se desencadena una respuesta inmune que quede en memoria del proceso infeccioso, que es lo que se genera, ¿cierto? Linfocitos T o anticuerpos protectores. Cuando llegue el virus de verdad, pues sea rápida la respuesta inmune y no se establezca el proceso infeccioso. Se retiró una vacuna que ya contaba con aprobación cuando hubo una alta tasa de insuspensión y eso es terrible, hasta se destroza el intestino y tienen que cortar y de todo. Aquí igual las medidas higiénicas, eliminación adecuada de aguas residuales, desinfección de superficies y lavado de manos son útiles. Hay otros virus que producen diarreas,
que son los adenovirus. Pero los adenovirus son muchos serotipos, ¿ok? Unos producen esto, conjuntivitis, producen un montón de procesos infecciosos, pero los adenovirus entéricos son los tipos 40 y 41, que son la segunda causa principal de diarreas en niños pequeños en todo el mundo, después del rotavirus. Las S son iguales, acuosas, no sanguinolentas. Bueno, hoy en día sí es posible saber cuál es el agente infeccioso porque le hacen pruebas de PCR. Y ante eso, ahí no hay falsos positivos, ¿sí? Porque las pruebas de PCR son 100% específicas. En los países que tienen cambios de estaciones se ha encontrado que generalmente ocurren en los meses de verano. Se resuelven espontáneamente y no existe un fármaco o una vacuna antiviral específica. ¿Señor? ¿Cuál? Sí, pero nosotros no tenemos cambio de estación. Aquí ya o hace calor o hace otro poquito más de calor. Bueno, hoy ha estado chévere. Pues sí, cuando llueve es la etapa de invierno. Sí, sí. Bueno, astrovirus. Entonces estos tienen forma como estrellita, por eso los pusieron así. Y la familia es la astrovirus. Tienen más o menos 6 puntas. Los observaron desde 1975, la aparición de los microscopios electrónicos y todo de barrido, pues ya nos dieron otra mirada, ¿cierto? Brotes leves de gastroenteritis en infantes, en niños en edad escolar y en geriátricos. ¿Cuál es el hilo común que hemos llevado acá? Que las diarreas por lo general es en niños y en adultos mayores y en pacientes inmunocomprometidos. O sea, ¿quién es el que nos protege de las diarreas a no ser de este tipo? Porque los parásitos desillan el sistema inmune, ¿sí? Entonces el niño lactante pues es una persona que hasta ahora está desarrollando el sistema inmune. Al principio tiene anticuerpos de la madre, pero después pues ya no, ¿ok? Y el adulto mayor pues ya tiene inmunosenescencia y ya pues el sistema inmune no es tan asertivo. Hay más o menos 8 serotipos, entre el 1 y el 8. Miden más o menos entre 28 y 38 nanómetros. Cápside desnuda. Todos los que hemos hablado que son RNA, ¿cierto? Menos los adenovirus. Los viriones son esféricos y la forma y el genoma se parecen a los de algunos miembros de los calicivirus. El genoma tiene entre 6, 8 o 7, 9 nucleótidos, codifica una RNA de longitud completa, codifica proteínas estructurales, codifica la RNA polimerasa dependiente de RNA. ¿Cómo se transmiten? Por la vía fecal oral, a través de alimentos, agua, vómitos. Se propagan por todo el mundo con un periodo de incubación de más o menos de 1 a 2 días. Mire, esos días de incubación no es que son a rajatabla 1 o 2 días. Ese es el promedio, ¿cierto? Pues, en unas personas puede que se demore más, en otras menos, y eso depende también mucho de la dosis infectante. La diarrea es abundante, el niño que esté infectado tiene náuseas, vómitos, fiebre, malestar, anorexia y dolor abdominal, más o menos entre 2 y 3 días. Creo que sí es una cosa sí, generalmente uno a nivel intrahospitalario se puede contaminar con gran cantidad de microorganismos. En preescolares y escolares y ancianos. Los adultos casi nunca se enferman con este virus porque se necesita una dosis muy alta del virus para infectar un paciente adulto. Están las células epiteliales, intestinales, se replican estas células, digamos que no es muy, pues no se ha podido estudiar bien. Igual se elimina durante mucho tiempo en individuos inmunodeprimidos, se detecta mediante PCR, mediante anticuerpos y no se cuenta con un tratamiento ni una vacuna.
y la replicación es más o menos igual a, perdón, las medidas de control son igual a las otros virus diarreicos. ¿Listo? Bueno, esa es la primera parte. Ahora los virus entéricos. Ahora la clase. Pero hasta ahora son las 12:41. ¿Enterovirus? ¿Los asteroides también causan anorexia? Sí, por el dolor. Pero los otros casi, bueno, no, es que lo que dé cólico le quita a uno el hambre, ¿cierto? Y sobre todo los niños por lo general hacen rápido fiebre y dejan de comer. Yo. Los niños. Yo también comí. Bueno, vamos a hablar de la otra parte de lo que habíamos hablado. ¿Se acuerdan que les dije que los virus afectan el tubo digestivo? Unos son completamente enteropatógenos, que ya los vimos. Ahora vamos a ver otros que se replican en el enterocito, pero que las lesiones son por fuera del tubo digestivo. ¿Okay? Entonces, algunos como el norovirus y el rotavirus, que ya los vimos, pues son los que producen ¿qué? Diarreas. Mientras otros como el polio, el coxsackie, el ecovirus y el enterovirus, pues producen enfermedades fuera del tubo digestivo. Los virus polio, coxsackie y ecovirus son bien conocidos porque son los que causan afectación del sistema nervioso central, por ejemplo meningitis, encefalitis, enfermedades como el coxsackie producen enfermedades de manos, pies y boca, miocarditis, y en los enterovirus se cree que causan mielitis flácida aguda parecida a la poliomielitis. El virus coxsackie y los ecovirus y los enterovirus 68, 70 y 71 forman parte del grupo de llamados enterovirus dentro de la familia y coronavirus. Cuando hablamos de enterovirus se refiere al tubo digestivo como un sitio importante de la replicación y a las heces como fuente común de infección. Y desde esa muestra pues se pueden aislar. Pero por ejemplo el coxsackie, el enterovirus y el ecovirus se replican y causan enfermedades en las vías respiratorias superiores y en el sistema nervioso central. Vamos a hablar del poliovirus. Es una enfermedad que gracias a la vacunación se puede considerar casi erradicada como el virus de la viruela, ¿cierto? Solo hay 2 países donde no se ha logrado erradicar, que es en Afganistán y Pakistán, por orden público y por las características de la vida que llevan, ¿ok? Entonces no han dejado. Ya se erradicó en las Américas. No quiere decir que no haya seguimiento, ¿cierto? Y vacunación y todo lo demás, porque si suspenden la vacunación, pues vuelven a aparecer. Ya lo que es el virus salvaje, o sea, libre, que uno se podía infectar, no hay enfermedad. Se encontraron en las Américas algunas apariciones de las manifestaciones clínicas por la vacuna. ¿Sí? En personas que no estaban vacunadas al tener contacto con la persona vacunada. Entonces, ¿qué es la enfermedad que produce? Una poliomielitis, cuyo síntoma más destacado es la parálisis. ¿Parálisis de qué? De los miembros a veces superiores e inferiores, pero termina a veces también involucrando actividades involuntarias como la respiración, la deglución y el movimiento de los globos oculares, lo que sugiere que afecta el bulbo, ¿cierto? Sí. El poliovirus tiene un genoma de RNA de polaridad positiva, monocatenario, no segmentado. Entonces, pues es capaz de rapidito producir poco. Es un virus sin envoltura, con una nucleocápside icosaédrica. Y la otra cosa que disminuyó la incidencia es pues, la construcción de acueductos. Porque como la infección es oral fecal, pues
las aguas contaminadas podrían ser la fuente de infección. No hay polimerasa dentro del virion, existen 3 serotipos. El espectro de los huéspedes se limita a los primates, y ahí estamos nosotros, ¿cierto? Nosotros somos primates, humanos, y hay otros primates que no son humanos, como los simios, ¿sí? Son otros primates. Simios y monos. Esta limitación se debe a la unión de proteínas de la cápside viral a un receptor que se encuentra solo en las membranas celulares de los primates. El RNA viral purificado sin la proteína de la cápside puede ingresar y replicarse en muchas células que no son de primates, es lo que se considera un RNA infeccioso. Hay 3 tipos serológicos basados en diferentes determinantes antigénicos en las proteínas de la cápside externa. Debido a que hay poca reacción cruzada, la vacuna debe ser contra los 3 serotipos, porque a veces hay agentes infecciosos en los cuales se genera reacción cruzada y uno no necesita de todos los serotipos porque el sistema inmune pues hace una reacción frente a alguna estructura que se parezca. Por ejemplo, la vacuna de BCG contra el Mycobacterium tuberculoso genera protección contra la lepra, ¿okay? Entonces, pues, porque hay una reacción cruzada por algún componente estructural de la gente que se le parece al sistema inmune. El receptor es el CD155. Una vez el virus interactúa con ese receptor, pues puede ingresar a la célula, se desnuda. El RNA del genoma funciona como un RNA mensajero, se produce un polipéptido muy grande que se llama proteína viral no capsídica. Y una proteasa que codifica el virus, pues escinde este polipéptido, es decir, lo divide para que vaya formando las proteínas de la cápsula de los virus, de la progenie y varias proteínas no capsídicas, incluida la polimerasa de RNA, que se sintetiza y una vez ya, pues entonces tiene la cápside, envuelve el genoma. El genoma se produce mediante síntesis de una cadena negativa complementaria que luego sirve como plantilla. Algunas de estas cadenas funcionan como RNA mensajero. El ensamblaje de los vinios se produce mediante el recubrimiento del RNA del genoma con una proteína de la cápside, se acumulan en el citoplasma y producen la muerte de la célula. No brotan, o sea, no queman, sino que hacen lisis. ¿Cómo es la vía de transmisión? Por la vía fecal oral. Se replican en la orofaringe y en el intestino, y entonces si la persona está en ese momento de replicación a nivel de la orofaringe, lo más probable es que pueda transmitírselo a quienes conviven con él, ¿cierto? Los seres humanos son los únicos huéspedes naturales. Como producto del éxito de la vacuna, la poliomielitis causada por el virus de tipo silvestre pues ya no se encuentra. Pero hay casos raros en los que puede suceder que es una persona expuesta a reversiones virulentas del virus atenuado de la vacuna. Entonces esas son las personas que les ha aparecido la poliomielitis. Y las personas no inmunizadas expuestas al poliovirus de tipo silvestre cuando van a otros sitios o antes de que la vacuna estuviera disponible. Hay personas o grupos de personas que no dejan vacunar a los hijos, ¿cierto? No sé si en Colombia habrá, pero por ejemplo en Estados Unidos y en Europa hay personas antivacunas. El problema es que las personas antivacunas pues se va a mantener de golpe estos virus. El problema es que tampoco pueden vivir en comunidad. Si usted no está vacunado, pues va a ser fuente de infección o se va a infectar. No los dejan entrar al colegio, porque lo primero que les piden en los colegios son los carnet de vacunación. En los Estados Unidos. Sí, claro. ¿A quién hay que proteger? A la comunidad. Como la política. Son enfermedades de salud pública, hay que proteger a la comunidad. Señor. Entonces, a donde haya un brote de sarampión o de poliomielitis, entonces, bueno, no, pues sí. Una vez que se replica
El virus se propaga a través del torrente sanguíneo hasta el sistema nervioso central. También hay una propagación retrógrada por los axones, a lo largo de los axones nerviosos, o sea que ahí también, o sea, son 4 sitios que se pueden, anatómicos que se pueden producir. En el sistema nervioso central se referencia al poliovirus, se replica en las neuronas motoras de las asas anteriores de la médula espinal, y eso saben ustedes más que yo. Y una vez que esa célula muere, pues entonces se produce la parálisis de los músculos invadidos por estas neuronas, ¿cierto? La parálisis no es por el daño sobre las células musculares, aunque pues digamos que afecta a la actividad del músculo, ¿cierto? El tallo encefálico lo que provoca poliomielitis vulvar con parálisis respiratoria, y esa puede ser la causa de la muerte en algunos pacientes que sufren ese tipo de manifestación clínica. Pero rara vez daña la corteza cerebral. En individuos infectados, la respuesta inmunitaria consiste en inmunoglobulina A e inmunoglobulina G. Y eso es lo que se busca con la vacuna, ¿no? Que se produzca este tipo de anticuerpos, porque como hace una replicación a nivel del enterocito, pues para que no haya esa replicación. La inmunidad es de por vida después de cuántas dosis, ¿cierto? Porque a los 2, a los 4, a los 6, a los 20 meses creo, a los 5 años, o sea, cuando llega a los 5 años tienen como 5 o 6 dosis. Entonces de ahí en adelante sí ya es de por vida. Pero incluso a partir de la tercera dosis ya está protegido, pero antes de eso no está protegido. El título de anticuerpos no es lo suficiente para proteger. El rango de la respuesta a la infección por poliovirus incluye la clínica, una infección asintomática inaparente, o sea, no hay ninguna manifestación más allá de golpe algún prodromo. ¿Qué es un prodromo? Síntomas generales. ¿Qué es un prodromo? Síntomas generales como no específicos. Sí, como la fiebre y demás. Un prodromo. Hay una poliomielitis abortiva, sí, o sea, abortiva de la enfermedad, no que produzca aborto. Abortiva de la enfermedad, no que produzca interrupción del embarazo. Si le da a un niño que no está vacunado, le puede dar cualquiera de esas manifestaciones clínicas que hay ahí. Poliomielitis no paralítica y poliomielitis paralítica. La infección asintomática es bastante común, alrededor del 1% de las infecciones es evidente en el contexto clínico. Entonces, ¿cuál es la forma clínica más común? La poliomielitis abortiva. Probablemente ninguno de los que estamos aquí tuvimos nada de eso porque todos estamos vacunados, ¿sí? Y ustedes tenían un plus, que los hijos de madres vacunadas pues tienen un rango de protección, más o menos hasta los 2 meses, ¿ok? Por eso ahora no la ponen al nacer, antes se la ponían a los niños, era la primera vacuna que le ponían a los niños. Ahora que lo primero que le ponen es seguir, ¿ok? No, el polio la empieza a los 2 meses. Enfermedad febril leve que se caracteriza por dolor de cabeza, de garganta, náuseas, vómito. Eso es parecido a cualquier cosa, ¿cierto? Es casi que marcadores de inflamación, de la infección. La mayoría de los pacientes se recupera de manera espontánea. ¿Cómo logran saber que hay esta forma de poliomielitis abortiva? ¿Ustedes cómo harían para saber que la persona tuvo por anticuerpos? La poliomielitis no paralítica se manifiesta con meningitis aséptica. Bueno, estos virus de los que vamos a hablar hoy, ahorita, son los que causan meningitis aséptica. Las meningitis por virus son asépticas. Las meningitis bacterianas son purulentas, ¿cierto? La mayoría.
fiebre, cefalea, rigidez de la nuca. Esas son las manifestaciones clásicas de la meningitis. Cuando a uno le dicen describa meningitis que tiene el paciente, pues todo eso que estamos diciendo ahora. Pero la no paralítica suele resolverse de manera espontánea. Pues hoy en día ustedes lo más probable es que nunca tengan contacto con un paciente con estos síntomas. Que se supone que en Colombia desde el año 87, 88 está erradicada. En la poliomielitis paralítica, que es la parálisis flácida, lo que sí ha habido a veces es por la vacuna. ¿Okay? ¿La pones en edad? En algunos pacientes inmunocomprometidos, sí, lo que sucedió en Colombia en 2 niños que tenían algún compromiso del sistema inmune. La parálisis flácida es el hallazgo predominante, pero la afectación del tallo encefálico suele provocar una parálisis respiratoria que causa la muerte. Espasmos musculares dolorosos, el daño del nervio motor es permanente. No sé si ustedes lograron ver a alguna persona que tuviera polio. ¿No? No. El video de Obedece al Amor, ¿Qué? El de Obedece al Amor. ¿Obedece a quién? Al amor. ¿Nunca vieron ese video? ¿Qué dice? Generalmente la persona quedaba como si tuviera una displasia de cadera, porque generalmente los miembros más afectados son los inferiores. Póngalo, profe. ¿A quién? Yo no tengo nada. De Obedece al Amor. ¿Usted sí se lo vio? Entonces la persona parece que tuviera como una pierna más corta que la otra y eso les ponían unas cosas metálicas a lo largo y era horrible. Ahora sé ya, eso no. Bueno, en la poliomielitis paralítica con frecuencia se afectan las meninges y el parénquima cerebral y es lo que se llama una meningoencefalitis. Si a la médula espinal también está involucrada por la regular, se usa el término meningomieloencefalitis. Pero también hay un síndrome postpolio, muchos años después de la enfermedad aguda. Después de la fase aguda, un marcado deterioro de la función residual de los músculos, que no se sabe por qué sucede. Uno no es un portador permanente del virus del polio después de la infección, pero dura durante mucho tiempo la excreción, varios meses, en las heces. El diagnóstico por aislamiento del virus o por aumento del título de anticuerpos, virus en la faringe, en las heces, en el líquido cefalorraquídeo, hace un efecto citopático y puede identificarse por neutralización, o sea, con una antisuera. Y obviamente PCR, porque siguen haciendo pruebas y sospechan, ¿sí? Si hay una sospecha la hacen, porque puede ser que venga de sitios donde no haya vacunación, o puede ser que haya por efectos de la vacuna, porque es que las vacunas, no hay un tratamiento antiviral, se limita al alivio sintomático y apoyo respiratorio, y obviamente tienen que hacerle fisioterapia para recuperar parte de la movilidad. Bueno, la poliomielitis, las 2 vacunas eran la vacuna de Salk, la encuentran identificada con ese acrónimo IPV, que es por vacuna de polio inactivada, y la vacuna del señor Sabin, que era el virus vivo atenuado. El problema del virus vivo atenuado es que igual que una persona no vacunada tenía contacto con esa persona vacunada con el virus atenuado y se le podía producir un proceso infeccioso. En las personas inmunocomprometidas, pues obviamente no le pueden poner esa vacuna, ¿cierto? Debe tener los 3 serotipos para que esté protegido. Hoy en día se usa más la vacuna inactivada. La vacuna viva tiene 4 desventajas. En raras ocasiones se produce reversión del virus atenuado a la virulencia y puede producir la enfermedad, en especial las del serotipo 3. Puede provocar enfermedades en personas inmunodeficientes y por lo tanto no se les debe administrar. Y a veces las infecciones por otros enterovirus limita la replicación del virus de la vacuna y reduce la protección.
y obviamente pues debe mantenerse refrigerada para evitar la inactivación. Entonces a veces no mantenían la cadena de frío de las vacunas y la persona no quedaba adecuadamente protegida. Los brotes de poliomielitis paralítica causados por el poliovirus derivado de la vacuna todavía suceden, sobre todo donde hay un gran número de personas sin inmunizar. La Organización Mundial de la Salud decidió usar solo la vacuna inactivada bivalente, o sea, los que contienen el tipo 1 y 3, porque se cree que el tipo 2 quedó erradicado hace mucho tiempo. El tipo 1 es el tipo salvaje y demás que se considera que era el que producía el mayor número de brotes en las Américas, lo produjo el tipo 1. En las zonas urbanas, con buena calidad de vida, de agua y demás, la mayoría de las, antes de la vacuna, de los pacientes infectados eran pacientes adultos. En los países de personas con bajos ingresos, entonces generalmente eran los niños. De todas maneras hay casos de polio debidos al tipo 2. Hay una nueva vacuna que contiene poliovirus de tipo 2 con modificaciones genéticas para prevenir retromutaciones a la virulencia y para reducir la recombinación por otros enterovirus. Miren que se considera un virus casi que erradicado, pero siguen haciendo investigación, ¿sí? Y siguen haciendo vacunas. Y porque si hay todavía sitios donde no la han erradicado, pues hay mucha gente que va a esos sitios, hay mucha gente que puede venir de allá para acá, porque hay pues migraciones de esas poblaciones hacia otros sitios y puede pues llevar la vacuna. Bueno, hay otros virus que son los Coxsackie, ¿cierto? Por la ciudad de Coxsackie, en Nueva York, donde fue aislado por primera vez y causa digamos que el rango de enfermedades es muy amplio. Hay virus del grupo A y virus del grupo B. Los del grupo A causan herpangina, conjuntivitis, hemorrágica aguda, enfermedad de manos, pies y boca. Los virus del grupo B, pleurodinia, miocarditis y pericarditis, le habla la pleurodinia, hablan del abrazo al diablo. Ambos tipos producen enfermedades inespecíficas de las vías respiratorias, porque ahí es el primer tropismo y la primera replicación, ¿cierto? Luego entonces, pues, digamos que a nivel entero, producen resfriado, aparece una sintomatología parecida a un resfriado común, erupciones febriles y meningitis aséptica. Los virus Coxsackie y los cefovirus causan cerca del 90% de los casos de meningitis viral aséptica. Y ambos también pueden producir parálisis flácida aguda, parecida a la de la poliomielitis paralítica. Es un virus de RNA, similar a lo del polio, o sea que la replicación es muy parecida a la del polio. La clasificación de los virus Coxsackie en el grupo A o B se basa en la patogenicidad en ratones. Los virus del grupo A provocan miositis generalizada y parálisis flácida, parecidas del polio. Y que es letal en corto tiempo. Yo no sé, me parecen como unos cucarrones. Cuando ustedes se entierran, No, creo que es el teclado de los... no. Una cosa es teclar a los computadores y otra ustedes te parecen como unos cucarrones. Entonces uno como que ya no sabe si oírlos del enjambre de abejas o de cucarrones o pararle bola a lo que voy a decir. Producen lesiones generalizadas menos graves del corazón, páncreas, sistema nervioso central y miositis focal, o sea que casi todos los órganos, ¿cierto? 24 serotipos del virus Coxsackie A y 6 serotipos del virus Coxsackie B. ¿Cómo se hace la transmisión del virus? Igual, fecal oral, por aerosoles respiratorios, se replican en la orofaringe, en el intestino y nosotros somos honrosamente los únicos huéspedes naturales. Los del grupo A tienen predilección por la piel y las membranas mucosas y forman ahí lesiones a nivel del paladar blando y demás. Los virus del grupo B provocan enfermedades en varios órganos como corazón, pleura, páncreas, hígado,
Ambos grupos pueden afectar meninges y neuronas motoras, hasta anterior para causar parálisis. Desde ahí, desde su sitio original de replicación en la orofaringe y el intestino, se diseminan a través del torrente sanguíneo. ¿Qué van a encontrar? Los del grupo A pueden encontrar ustedes ¿qué es la herpangina? Una por fiebre, dolor de garganta y vesículas en la orofaringe. Esa es como la manifestación clásica. Los signos de las mismas lesiones vesiculosas en manos, pies y boca en los niños. Y el Coxsackie A24, conjuntivitis hemorrágica aguda, pero que puede resolver sin dejar lesiones. En enfermedades causadas por ambos grupos de virus llegan a causar meningitis aséptica, paresia leve, parálisis flácida aguda similar a la polio. También suelen suscitarse infecciones de las vías respiratorias superiores, faringitis y enfermedades febriles menores con o sin exantema. Entonces ahí viene el lío de digamos, hacer una diferenciación con otros virus que hacen afectación de la piel y demás, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico desde el laboratorio? Por PCR, con el RNA del virus, líquido cefalorraquídeo también, si está sospechando que es una meningitis viral. Para recordar, entonces, el líquido cefalorraquídeo, el aspecto es transparente, como agua de roca lo describe. Sí, así, que yo puedo ver de un lado para otro, ¿cierto? Lo primero que pierde es esa condición, porque está el agente infeccioso. El líquido cefalorraquídeo no tiene células de la defensa, tiene muy poquitas, pero ante la evidencia de la presencia de un agente infeccioso, pues empieza a haber aumento de las células, ¿cierto? Hay un valor normal de glucosa en el líquido cefalorraquídeo que tiene una directa relación con la glicemia. Y hay un valor normal de proteínas que se va a aumentar por la presencia de inmunoglobulinas en el líquido cefalorraquídeo, interferón y demás, porque pues tiene que haber un proceso de inmunidad a nivel del líquido cefalorraquídeo, y eso es lo que analizan, ¿sí?, en el líquido cefalorraquídeo, porque tienen que hacer un diagnóstico diferencial. Primero, si la meningitis es de tipo bacteriano, viral, por Mycobacterium, por hongos o por parásitos, ¿okay? Entonces las células son diferentes, las células de la defensa son diferentes de acuerdo al agente infeccioso. Si el agente infeccioso es una bacteria, pues las células de la defensa, ¿cuáles serán? Células. No, pues si no es blanco es negro. ¿Cuáles son las células? Polimorfonucleares neutrófilos. ¿Qué? Si es generalmente en este tipo de infecciones, lo que hay son o monocitos o linfocitos. También se puede aislar el virus en cultivos celulares, en los ratones lactantes, y aumentan anticuerpos de tipo neutralizante. No existe un tratamiento con medicamentos ni una vacuna, no se recomienda la inmunización pasiva. ¿Qué es una inmunización pasiva? Los sueros. ¿Qué otro método en la cabeza? No, los sueros. ¿El plasma? Una inmunización pasiva es cuando a uno le ponen ya los anticuerpos, por ejemplo, ¿sí? Porque la inmunización que nosotros hacemos es activa, o sea, teniendo en contacto con el agente infeccioso y generamos toda la respuesta inmune. Cuando a uno le tosen encima, lo que corre el riesgo es que se enferme, ¿sí? Claro, no, pero usted tiene razón. Del contacto con el agente infeccioso debe haber una generación de anticuerpos, porque es la inmunidad adaptativa. ¿Es activo? Sí, esa es activa. activa. Donde todos, si usted no es inmune, tiene que producir la inmunidad específica contra el agente infeccioso. Lo que pasa es que esa se demora, aunque pues la inmunidad inespecífica es rápida, pero la inmunidad específica es más demorada, siempre y cuando sea la primera vez que se encuentra con el agente infeccioso, ¿cierto? Porque ya, pues cuando ya lo conoce, es más rápido.
Están los ecovirus y los paraecovirus. Ecovirus quiere decir un virus huérfano humano citopático entero. Porque se creía que no producían ninguna enfermedad, pero no fue así. Producen meningitis aséptica, infección de las vías respiratorias superiores, enfermedad febril con y sin erupción cutánea, hepatitis infantil y conjuntivitis hemorrágica que resuelve sin producir ningún daño colateral. Se ha hecho secuenciación del genoma, hay ecovirus 22 y 23, se reclasificaron como parecovirus, esos dos, causan enfermedades respiratorias y gastrointestinales, lesiones del sistema nervioso central en niños pequeños. Los ecovirus son una de las principales causas de meningitis aséptica, o sea que se une ahí al combo de los Coxsackie, y por lo general el diagnóstico mediante un ensayo de PCR. Todo esto puede ser verdad. Hoy en día sí. ¿Qué? Lo que pasa es que todavía es muy costosa, ¿no? En Colombia pues hay en hospitales de tercero, no, cuarto y quinto nivel. Sí, en unidades básicas y eso, pues esos son pacientes que remiten, son pacientes que no los atienden en nivel 1 y 2. Las pruebas serológicas son de poco valor porque hay, digamos que los anticuerpos no son específicos para determinar. No hay un tratamiento antiviral o vacuna disponible. Y los otros enterovirus, como fueron apareciendo tantos, entonces se permitieron la clasificación de enterovirus 68, EB y D68, que producen enfermedades respiratorias, parecido a un resfriado común leve, pero también puede producir neumonía e insuficiencia respiratoria, teniendo en cuenta que la primera replicación la hacen en el tracto respiratorio superior. ¿Profe, los anteriores no eran enterovirus? O sea, todos son enterovirus, pero eso se llaman enterovirus específicamente. Desde las 2 y 10 de la tarde, todos enterovirus. No, sí, pero entonces, ¿por qué no llamamos a todos? Okay. Porque es específicamente enterovirus. Porque ya se cansaron de clasificar, no mentiras. Porque los agruparon ahí en eso, porque ya han aparecido tantos genomas y entre más pruebas sensibles haya, cada vez vamos encontrando pistas. Los que no se conocían antes no era porque no existieran, es que no teníamos cómo identificar. Bueno, miren que tenemos en común además de los tropismos, porque no es uno solo, ¿cierto? El tropismo, primero, ¿dónde se replica? La primera replicación, ¿dónde es? Sí, en la célula de Young. La primera replicación es en la orofaringe y después generalmente por deglución, porque uno termina tragándose eso y va al enterocito, ahí sería la segunda replicación. ¿Y cuál es el tropismo específico de la gran mayoría de ellos? ¿Qué me trae? ¿A mí? ¿Ahora nos toca firmar esto? No, pero no en seguido, sino... ¿Y por qué? Tan linda. Yo nunca he firmado eso. Y hoy tampoco. Porque es que yo sé que lo firmó una vez y me toca irlo firmar. A mí me parece eso una persecución. Sí, pero no es... Sí, o sea, sí, eso es lo que me parece. Tranquilo, recién No, pero es que yo nunca dejo venir a clase y ellos son el control mío. No, tengo 13 años de estar trabajando aquí, nunca he firmado y no la voy a firmar. Cáscale, cáscale. Ok, Te quiero mucho, profe. Gracias. Qué linda, profe. Profe, casi le pegan. Profe, sí. pero es que le faltan como 40 años. No, pero es que eso me parece una grosería a mí. O sea, yo no una persona adulta, mayor de edad. Que cumple Con los realidad. derechos. No, me cago. Bueno, entonces, sigamos. No pasa, pero es la exigencia, No, porque es que una cosa es el estudiante. No, Firma pues. porque por inasistencia puede perder la asignatura. Y uno de los deberes del estudiante es asistir a clase.
Y hay muchos que si no les ponen asistencia no vienen, desafortunadamente. Hay países donde ni allá entran a un torreón como 100 o 200 estudiantes y quién se va a poner a tomar asistencia, nadie. Pero, primer tropismo, ¿dónde? Orofaringe. Puede ser que el receptor sea la célula, el receptor en la célula sea distinto dependiendo del tipo de virus, ¿ok? Bueno, el segundo tropismo es ya a nivel entero, y ahí se replica y entonces se extiende hacia el sitio donde tenga tropismo específico ya. Generalmente al sistema nervioso central, pero vimos que estos también afectan la piel, el sistema las vías respiratorias superiores e inferiores incluso, porque pueden hasta producir neumonía, algunos riñón, bueno, ahí vimos un montón ya específico cada uno, ¿cierto? El 70 produce conjuntivitis hemorrágica aguda, hemorragias petequiales, conjuntivitis vulvares. El enterovirus 71 es las principales causas de enfermedad viral del sistema nervioso central, meningitis, encefalitis, parálisis, diarrea, hemorragias pulmonares, y enfermedad de mano, piel y boca, como por la hierpangina del virus 72 y el virus de la hepatitis A. ¿Listo? Las otras se las mandé a hacer mañana, cuando acabe la clase.